Bueno, de nuevo Dios los bendiga a todos, un abrazo bien fuerte. Hoy nuestros pastores Eliseo y Noemí nos envían un abrazo bien fuerte desde casa, están conectados de corazón, te envían un abrazo bien fuerte a ti, a toda tu familia. Bueno, creo que no podemos calcular cuánto nos extrañamos, cuánto extraño ver tu sonrisa acá en este lugar, y ojalá que el Señor nos permita pronto poder darnos un abrazo bien grande. Te extrañamos mucho, te amamos, extrañamos ver esta casa llena de gritos también de emoción porque cantamos para el Señor, llenos de gritos de alegría, llenos de sonrisas, de felicidad, de lágrimas también de amor para Dios. Extrañamos todo eso y bueno, esperamos un día pronto volvernos a ver acá. Vamos a disponernos en este momento para compartir la palabra desde aquí, desde donde estamos, cada uno en casa súper conectados. Espero que tengas ahí con qué tomar nota, que tengas de pronto tu Biblia a la mano, aunque pues como vamos así andando rápido, lo más importante es que puedas tomar nota y ojalá te hagas un resumen bien chévere para que cuando vayas a tu lugar de intimidad tú puedas ir más allá en esta palabra. ¿Está bien? Una vez más, un abrazo a todos donde estén, los amamos muchísimo y vamos a tener nuestro corazón súper dispuesto en este momento para ir a la palabra de Dios. Por eso te pido que cierres tus ojos y que le digamos al Señor juntos. También te invito a que pongas tu manita sobre tu pecho y le digamos al Señor: Señor, aquí está mi corazón dispuesto para ti, anhelo con todo mi ser ir a tu palabra, anhelamos que nos hables, Señor, anhelamos, Señor, disfrutar de estos minutos juntos en tu palabra, Señor. Queremos que sea alimento, Señor, para nuestra vida, para nuestro corazón, queremos que sea fortaleza para nosotros, queremos que a través de ella nos llenes de vida, Señor. Venimos a ti con expectativa, todos juntos desde donde estamos, Señor, en nuestras casas, en nuestros cuartos, Señor, y te pedimos, Señor, que en conexión nos permitas ir a esta palabra, Señor. Te pido que nos des un corazón sensible para ella, para poderla disfrutar y atesorar en nuestra vida, en nuestros corazones. Señor, yo tengo expectativa de lo que quieres hacer en nosotros hoy, Señor. Oro por cada persona que me está escuchando en este momento y te pido que a todos nos guíes para tener un corazón súper dispuesto para tu palabra hoy. Gracias por esta nueva noche que nos permites disfrutar juntos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas ahora mismo, por todo lo que nos enseñas en medio de esta circunstancia que estamos viviendo. Señor, te damos gracias por estar con nosotros y por unirnos de corazón en el nombre de Jesús. Amén. Y tú puedes decir en casa: amén. Ahora, bueno, como orábamos hace un momento, a mí me gustaría preguntarte cómo va esa cuarentena y que me contaras las lecciones aprendidas, las cosas que te han hecho reír allí, cómo has hecho para vivir ya, bueno, por lo menos va una semana de estar todos ahí juiciosos en casita. Y pues de paso te digo, pues quédate en casa, ¿no? Sé muy juicioso, el Señor es nuestro guardador, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Creo que hay una parte bien importante que hacemos nosotros y otra parte bien importante que hace el Señor siempre. La nuestra en este caso es ser muy juiciosos y cuidar de nosotros mismos, y el Señor se encarga de hacer lo que nosotros no podemos. Quedarnos en casa sí podemos hacerlo. Ahora, bueno, entre estas cosas que podemos tener en común en este tiempo de cuarentena, yo estaba pensando y creo que una de ellas es que probablemente en varios closets allá se quedó en esta semanita quietico o quietica esa prenda favorita o algunas de esas prendas favoritas. Allá las miramos quieticas, están de vacaciones también, ¿verdad? De pronto en esta cuarentena allá está esa camisita que de pronto sin falta nos hubiéramos puesto esta semana. Allá está, desparchadita, quietica ese pantalón. Ahí está quieto, se quedó. Antes toca de pronto ir a sacudirle el polvo. Cuidado, que esté con vida todavía. Y de pronto está allá. De pronto muchas le dieron vacaciones al maquillaje, ¿cierto? Allá está quietico el maquillaje. Otros de pronto dejamos descansar el perfume. Quizá alguno negoció ya su ida a la ducha esta semana, ¿cierto? Ya pensó, sí lo hago, ¿cierto? Ya lo pensó y ahí negoció. No le voy a pedir que se confiese, pero bueno, allá cada uno. Todas estas cosas quizá han pasado. ¿Por qué? Porque estamos en cuarentena, ¿cierto? Estamos en cuarentena. Entonces, como no salimos y nuestra vida pública está en pausa, hacemos todas estas cosas que son completamente normales, ¿cierto? Y de pronto cobra protagonismo la pantaloneta. Pasa a un lado el jean skinny y cobra protagonismo la pantaloneta, la camisetica pálida. ¿Cierto que sí? La chancla cobra protagonismo, el tenis que está feito pero es cómodo, todo eso empieza a ser protagonista. Y creo que a partir de este ejemplo tan casual y que creo que probablemente hemos vivido en nuestras casas, nos podríamos ir más trascendentales, ¿no? Y podríamos preguntarnos si, así como estas cosas superficiales, habrá cosas de pronto importantes que no deberían cambiar,
pero que también cambian cuando pasamos de nuestra vida pública a nuestra vida privada. Que nos preguntemos si hay cosas que buscamos hacer cuando nos ven, pero que cuando ya no nos ven, dejamos de hacer. Si hay cosas que hacemos solamente por quedar bien y no realmente por hacer el bien. En Mateo capítulo 6, versículo 1, el Señor Jesús dice: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Y el problema de vivir más preocupado por la apariencia que por lo que realmente soy es tan viejo como la misma humanidad. Y por eso cuando la palabra nos cuenta del pecado de Adán y Eva, Génesis capítulo 3 versículo 7 dice: en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Tú puedes decir ahí en casa conmigo: para cubrirse. Y a mí me impacta porque en este versículo podría decir: en ese momento se les abrieron los ojos, de pronto sintieron vergüenza por su desnudez y entonces reconocieron que la habían embarrado. La Biblia podría decir eso, ¿cierto? O podría decir: en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez y oraron a Dios pidiendo perdón. Pero no, dice: en ese momento se les abrieron los ojos, sintieron vergüenza por su desnudez y cosieron hojas de higuera para taparse. O sea, lo más importante para ellos no era su estado, su mal estado, sino su apariencia. Para ellos en ese momento fue más importante, y por eso en lugar de buscar una solución para el problema, ellos buscaron disimularlo. El Señor dice estas palabras en Mateo capítulo 6 versículo 1: de tengan cuidado de no hacer las cosas para que los demás los admiren. Él dice todo esto en medio de una enseñanza que está llena de principios de vida muy poderosos y súper prácticos. Y Él dice: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. Y Él empieza con esa advertencia, ese tengan cuidado. Y nos deja ver claramente que si no tenemos en cuenta todo esto, nosotros podemos empezar a vivir así, pendientes de construir una muy buena apariencia, o podemos estar viviendo así sin darle importancia, sin calcular las consecuencias. Y el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, Él vino a confrontar, entre muchas otras cosas que vino a arreglar. Uno de los temas que Él trató muchas veces con su generación fue confrontar este tema de la apariencia y la sinceridad. Y así muchas veces el Señor Jesús habló con una enseñanza, con otra. Una de sus enseñanzas habla también de una higuera. Ahora, ¿tú recuerdas qué hicieron Adán y Eva? Dice la palabra de Dios que ellos cosieron hojas de ¿qué cosa? Alguien que lo diga en casa. ¿Eran hojas de qué cosa? Eran hojas de higuera. Y un día el Señor también utiliza una historia acerca de una higuera que no da fruto, para hablar de lo frustrante que es tener una vida de apariencia. Y además de todas las enseñanzas que Él utiliza para confrontar a la gente en su generación, los líderes religiosos de su generación, muchos vivían vidas de apariencia, y hay muchas ocasiones en las que Él confronta estas cosas, y lo hace no solamente por ellos, sino también por nosotros. Un día el Señor nos da una enseñanza más, con una escena de su vida real, no con una historia. Y la palabra del Señor dice en Marcos capítulo 11 que el Señor Jesús iba caminando. Dice la palabra en Marcos 11 versículos 12 y 13 que a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera, una vez más una higuera frondosa. Así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de higos. Y hagamos una pausa ahí en el versículo 13, aunque vamos a leer el 14. Y te quiero pedir que te imagines al Señor con tanta hambre. Pues, además que en cuarentena estamos estirando el mercado, ¿no? Si te ha pasado, tengo hambre, y los que somos casados, o sea, yo no sé, pero estar encerrado, no sé si a ti te pasa, a mí me genera como a veces como ganas de comer. Voy a la nevera más de lo común, pero mi esposa no me deja. Mi esposa me regaña: hay que estirar el mercado, pilas, y no puedo. Entonces da hambre, y pues esto es serio, pero me da un poco de risa porque a mí me regañan por eso. Entonces de pronto hay también algún regañado allá en casa por eso, ¿verdad? Es difícil. Ahora,
El Señor Jesús tiene tanta hambre y de pronto él ve a lo lejos una higuera frondosa. No era tiempo de higos, pero las hojas que tenía ese árbol eran un anuncio. Y cuando un árbol de esos tenía hojas, quería decir que tenía higos. Si la higuera tenía hojas, quería decir que tenía frutas. Entonces, cuando el Señor Jesús ve el árbol con todas esas hojas, él piensa: wow, aquí está la solución para mi problema, voy a comer. Y los higos en esa época eran una de las frutas favoritas. No sé cuál sea tu fruta favorita, pero probablemente esta fruta era una de las favoritas del Señor Jesús. Era una de las favoritas en la región. Y el Señor va allá, se acerca al árbol y cuando empieza a ver, solo tiene hojas. Tremenda frustración. Ahora quiero que lo pongamos en este contexto. A mí o a ti en la calle nos pueden decir: wow, qué persona tan amable. O nos pueden decir: uy, qué persona tan decente, qué hombre o qué chica tan decente, tan caballero. Uy, no, mire esa niña. Oh, qué buen cristiano. Nos pueden decir eso en redes sociales. Todo se puede comentar, se pueden tener muy buenas reacciones por ese tipo de cosas, por publicaciones con muy buenos conceptos y tantas cosas. Pero nada de eso da la certeza de que yo realmente lo sea. O sea, todo eso pueden ser solamente hojas. Entonces, está bien que a mí, por ejemplo, en la calle me digan: wow, qué persona tan amable. Pero si en mi casa, mi familia no puede decir lo mismo, no puede decir que yo soy amable, entonces eso termina siendo solamente hojas. Alguien que lo diga conmigo: solo hojas. Son puras hojas. Ahora, si la gente en mi lugar de trabajo, en el colegio, en la universidad, los suegros pueden decir: ¡ay, qué persona tan decente! Pero en casa, mi familia cercana no puede decir lo mismo. Entonces, son solo hojas. Alguien que lo diga conmigo: son solo hojas. No se vale en este momento darle un codazo a nadie. En este momento vamos a reflexionar solos. ¿Está bien? Son solo hojas, son solo hojas. No se vale el codazo reflexivo. Está bien que en mi vida pública la gente me considere un buen cristiano, pero si en mi casa, mi familia no ve el amor de Dios en mí, nadie puede decir: wow, realmente yo veo lo que Dios ha hecho en esa persona. Entonces quizá estemos hablando de que todo lo que yo creo son solo hojas. Ahora imagínate la frustración del Señor Jesús cuando llega a buscar en esa higuera y lo único que tiene son hojas. Y dice la palabra de Dios que entonces en el versículo 14 el Señor hace algo para mostrarnos esa realidad. Dice el versículo 14 de Marcos 11, dice: entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto. Y sus discípulos lo escuchan, ellos siguen de camino. Y luego dice el versículo 20 que a la mañana siguiente, al pasar junto a esa higuera que él había maldecido, los discípulos notan que estaba seca desde la raíz. Y el Señor hace esto de maldecir esa higuera y que al otro día ellos pasen y se sequen para que nosotros veamos una realidad de las apariencias. Y es que aunque se veía tan bien ese árbol, la realidad de ese árbol era que su condición era la misma de ese árbol seco del otro día. Y cuando una persona decide construir o pensar en su vida solamente a partir de las apariencias, su condición es la misma y es muy peligrosa. Es muy peligroso tener una apariencia que me hace sentir bien, porque cuando yo tengo esa apariencia, yo soy el primero que me creo esa publicidad engañosa. Es increíble cómo logramos creer las palmadas en el hombro de otras personas. Y podemos no ser personas tan amables en nuestra casa, pero si alguien nos da una palmadita en el hombro por fuera y nos dice que lo somos, logramos creérnoslo, aunque realmente muchas veces hagamos lo contrario. Y es súper peligroso, porque cuando nosotros nos creemos esa publicidad engañosa, por ejemplo, alguien nos da una palmadita en el hombro y nos dice: wow, su familia es increíble, qué familia tan bonita la que usted tiene. Y uno se lo cree, entonces uno dice: uy, sí, qué familia tan bonita la que tengo. Entonces el primero convencido soy yo, lo creí. Y entonces no hago ningún esfuerzo. Como los elogios son tan cómodos, yo me quiero quedar ahí como un gato, ¿no? Como cuando acaricias un gato, el gato se queda y te acarician ahí. Entonces con los elogios tú te quedas: uy, sí, tan bonita mi familia. ¿Y qué pasa? No hago ningún esfuerzo
por edificar mi familia y por llevarla a ser una familia mejor, poner de mi parte para eso, sino que me quedo ahí como el gato, a que me consientan y yo me quedo con el elogio. Y de pronto mi familia sabe que no somos una familia feliz, pero yo me lo creo, yo creo que sí. Entonces no hago ningún esfuerzo para cambiar. ¿Y qué se genera en ellos? La misma frustración que sintió el Señor Jesús de acercarse a ese árbol y ver puras hojas. Y la realidad es que no se logra una vida plena a partir de la apariencia, no se logra una vida feliz a partir de las reacciones en redes sociales, no se logra una nación sana a partir de la apariencia. La palabra del Señor sigue diciendo ahí en Mateo capítulo 6, cuando el Señor Jesús está enseñando que cuando nosotros decidimos hacer las cosas para ser admirados por la gente, esa será nuestra única recompensa, la admiración de las personas. Cuando uno construye una vida de apariencia, lo único que uno va a cosechar como recompensa es eso. Esa es la única recompensa, la admiración de otros. Pero en cambio dice la palabra en Gálatas capítulo 6, que cuando nosotros no nos enfocamos en quedar bien, sino en hacer el bien, dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Y a mí me impacta todo esto porque los principios de Dios tienen un para qué. Todos los mandamientos que el Señor nos deja, todas sus instrucciones tienen un para qué. Entonces, si yo de corazón me dispongo para hacer el bien, para hacer lo correcto, lo que el Señor me enseña, no solamente para quedar bien, sino para hacer el bien, yo voy a disfrutar del para qué que Dios tiene para mí. Si me importa más tener fruto que hojas, sí, creo que estás conmigo, ¿verdad? Si me importa más tener fruto que hojas y hacer realmente lo correcto, yo voy a disfrutar de esa cosecha de bendiciones que el Señor quiere a través de cada instrucción que Él dejó para mí. Y creo que en este tiempo que tú y yo estamos en casa, con nuestra vida pública pausada, porque de hecho he notado, y creo que tú también, que por esta semana como que nuestros amigos que se toman muchas selfies, las personas que de pronto tienden a publicar mucho, ay mira como de la pinta, ay estoy estrenando, hoy fui a comer a tal lado, pues el tráfico ha bajado, la gente publica menos, entonces buscan más memes y otras cosas, pero ya no sale la gente tanto. Y lo que he notado también es que las familias hablan más. Yo he notado, por ejemplo, en mi barrio que las familias pasan más tiempo charlando. Logro a veces notar que juegan más, se divierten más, sonríen más. La gente que vive alrededor mío, de pronto las publicaciones en redes sociales han bajado, pero están, sin darse cuenta, las familias trabajando más en su vida íntima que en su vida pública. Y este es un buen tiempo para eso, para trabajar en nuestra vida íntima, en nuestra vida privada, porque allí es donde empiezan las cosas de verdad, la vida real, en nuestra vida privada. Y creo que para eso, para empezar a trabajar en nuestra vida privada, nosotros necesitamos empezar a revisar nuestras acciones. Y Mateo capítulo 7, versículos del 17 al 20 dice, un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus buenas acciones. Y en este tiempo en el que nosotros estamos en casa, podemos empezar a aprovechar para ver realmente cómo son nuestras acciones íntimas. Y a veces es un poco duro, no sé si lo has hecho, pero ponerle atención a nuestra esposa, los que somos casados, ¿qué dice la esposa de mí? Oh, eso es sin anestesia, ¿cierto? La esposa le dice a uno la pura verdad. Y a veces por eso no gusta mucho, pero es bueno oírla. Porque ella dice la verdad, no le da palmaditas a uno en el hombro, le va diciendo uno, ay, las cosas como son, aguante. Pero si le ponemos atención a eso, podemos mejorar de verdad nuestros hijos. El otro día mi hijo en cuarentena me puso las manos en la panza y me dijo, papá, estás gordo, sin anestesia. Y bueno, es la verdad, es la verdad. ¿Y qué tal si oímos esas cosas que ellos nos dicen para notar que hay cosas de verdad por cambiar? Y hay un ejemplo que
Me gusta compartir con los líderes, con las personas que están plantadas en casa, que sirven con nosotros en este lugar. Y lo conocen muy bien, pero creo que hay personas que nos pueden estar escuchando hoy que no lo saben. Y a mí me sirve mucho, me edifica mucho este ejemplo y creo que edifica mucho también las vidas de las personas que lo han oído. Y es que el Señor está hablando acá precisamente de frutas. Y quiero que pienses en que tienes en tu mano media naranja. Has partido una naranja por la mitad y la tienes en la mano. Si tú exprimes esa naranja, ¿qué debe salir? ¿Jugo de qué? Es bien obvio. Está bien, pero piénsalo. Si tú exprimes esa media naranja, ¿qué debe salir? Pero si sale jugo de guayaba, wow. Creo que no era una naranja, ¿cierto? Y realmente las acciones, las emociones que salen de mí cuando yo estoy bajo presión demuestran realmente quién soy. Entonces creo que en esta semana y en este tiempo que estamos en intimidad de casa, podemos empezar a trabajar en esas acciones y buscar que nuestras acciones realmente reflejen al Señor Jesús. Ahora, otra cosa que debemos hacer es dejar de confiar en nuestro propio criterio, porque muchas veces evaluamos esas acciones de acuerdo a lo que yo pienso que está bien. Y la palabra del Señor dice en primer carta a los Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4, dice: en cuanto a mí, Pablo le está escribiendo a esta iglesia, dice: en cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana, ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Dice el versículo 4: tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga la razón. El Señor mismo es quien me evaluará y tomará la decisión. Y me impacta mucho esto y creo que todos deberíamos tenerlo claro en nuestro corazón. El hecho de que muchas veces sintamos la conciencia limpia no quiere decir que tengamos la razón. Muchas veces somos permisivos con nosotros mismos. El que realmente tiene el estándar correcto de qué es lo bueno y lo malo es Dios, es nuestro Padre. Así que nuestra preocupación debe ser que nuestras acciones sean buenas realmente delante de Dios. Si somos realmente honestos, cuando nosotros llegamos al Señor, nuestros estándares de moral y de bondad son demasiado bajos, flojos, son demasiado acomodados, pero el Señor sí es bueno. El Señor es bueno y nos puede enseñar a todos a realmente hacer acciones buenas. Ahora, por eso es que nosotros debemos depender de Él. Y dice en Juan capítulo 5, versículos del 1 al 5. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Es súper importante que tengamos claro esto. El versículo 3 voy a leerlo de nuevo. Dice: ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y esto es súper impactante y nos muestra el lugar donde todo se origina. Necesitamos estar a solas con Dios. Necesitamos tener tiempo a solas con Él. Es el lugar donde todo empieza. Y si hay algo que nos regala esta cuarentena, es el hecho de tener espacio vacío. Y cuando nosotros queremos empezar a hacer algo, cuando por ejemplo en mi caso quiero encontrar nuevos sonidos en mi instrumento, en la guitarra, cuando nos vamos a poner creativos, algo que nosotros necesitamos es espacio vacío. Si no hay espacio vacío, nosotros no podemos crear. Y pongámoslo en otros términos. Por ejemplo, supongamos que alguien se va a hacer un plato increíble, va a hacer un super almuerzo, va a preparar el almuerzo ahorita en cuarentena, mañana va a hacer el almuerzo. ¿Qué ollas busca para hacer el almuerzo? ¿Las que están ocupadas o las que están sucias? No, busca las ollas limpias, ¿verdad? Las que están vacías para poder hacer el almuerzo. Si una persona va a construir la casa de sus sueños y la va a construir desde cero, ¿qué busca? ¿Un lote ocupado? No, busca un lote vacío. Si un pintor va a hacer un cuadro, ¿qué busca? ¿Un lienzo rayado? No, busca un lienzo en blanco. Si nosotros queremos que cada día el Señor construya en nuestra vida una obra de arte, nosotros tenemos que entregarle nuestro corazón en blanco. Lo primero de nuestro día, nosotros debemos entregárselo a Dios si queremos que Él desde lo más íntimo empiece a construir una vida impresionante.
Ahora, en este tiempo de cuarentena, es el tiempo en el que nosotros podemos empezar a edificar nuestra vida desde lo privado, desde lo más íntimo, desde el lugar más importante de todos, donde nadie nos ve, donde no hay un like, donde nadie nos sonríe, ningún otro ser humano nos ve y dice, wow, qué persona tan espiritual, donde está la única persona que nunca nos dará una reacción en ninguna red social, pero donde está la única persona que realmente nos puede aprobar y realmente puede enseñarnos a construir una vida buena en todo sentido. En este tiempo es el tiempo en el que tú y yo podemos empezar a construir desde lo más íntimo, desde el secreto con Dios. Y si de pronto, en medio de tantas cosas, del deseo de llenar nuestra vida de tanto, se te había olvidado dejar ese espacio vacío en el que pudieras crear realmente una relación de intimidad con Dios, creo que en este tiempo de cuarentena es donde nosotros podemos empezar. Este tiempo de cuarentena es el tiempo donde podemos volver a tomar sanas disciplinas, como acostarnos un poco más temprano y empezar el día un poco más temprano también, y empezar nuestro día con Dios. Cuando nosotros empezamos a trabajar en serio en nuestra intimidad, desde el secreto allá con Dios, desde nuestra convivencia en casa, nosotros empezamos a construir una vida cargada de fruto, no de apariencias, sino de fruto de verdad. Yo te pido entonces que cierres tus ojos y que en este momento hablemos con Dios. Y te pido que ahí, con tus ojos cerrados, con todo nuestro corazón, tú y yo reflexionemos acerca de todo esto y nos fijemos cuánto de lo que hacemos en nuestra vida diaria está motivado por hacer lo correcto, por construir desde lo íntimo, y cuánto puede estar motivado por hacer las cosas y quedar bien con los demás. ¿Cuánto de nuestro esfuerzo está enfocado en la apariencia y cuánto de nuestro esfuerzo está enfocado en construir esencia, en edificar nuestra vida de verdad? Y yo te pido que ahí, en tu casa, ahí sentado donde estás, te pido que cierres tus ojos y hablemos con Dios un momento. El Señor Jesús nos enseña: ten cuidado. No hagas las cosas buenas esperando sencillamente la admiración de los demás. Y Él sigue enseñando ahí en Mateo capítulo 6. Porque cuando haces las cosas para que los demás te vean, eso será lo único que vas a cosechar. Pero si haces las cosas pensando en agradar a tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Allí en lo secreto es donde se empieza a construir una vida de verdad. Y en este tiempo, en esta cuarentena, tú y yo podemos empezar a construir nuestra vida desde lo más íntimo, que es el lugar donde empezamos nuestros días con Dios, reconociendo que Él es el Señor de nuestra vida. En ese lugar de oración es donde nuestro corazón cambia. En ese lugar de intimidad es en donde somos purificados. La palabra del Señor dice, ahí donde leíamos en Juan 15, dice: ustedes ya han sido podados y purificados, comparándonos con esa planta, dice, por el mensaje que les di. Y eso sucede en ese lugar secreto. Cuando tú y yo estamos a solas con Dios, en ese lugar es donde Dios cambia nuestro corazón. En ese lugar secreto es donde Él nos empieza a llenar de vida. Y por eso la palabra dice: ustedes no pueden llevar fruto a menos que permanezcan unidos a mí. Es imposible. En ese lugar secreto de intimidad es donde toda la vida de Dios empieza a llenar mi corazón. Y a partir de allí, de ese lugar de oración íntimo, allí donde yo empiezo mi día, a partir de allí es donde yo puedo llevar amor para ese tesoro de mi corazón, donde el Señor ha puesto su amor. Yo puedo empezar a compartirlo desde lo íntimo de mi familia, de mi casa, donde puedo después llevarlo a la calle, a otras personas, donde puedo construir una vida íntegra. Y te pido que ahí, con tus ojos cerrados, pienses en esto. Para todos los enemigos del Señor Jesús era súper impactante no tener ni un solo argumento para condenar al Señor Jesús. Para ellos era desesperante darse cuenta de que era una persona tan buena que no tenían un solo argumento para poderlo acusar. El Señor Jesús cada día empezaba sus días en el lugar secreto. Para el Señor Jesús, el primer lugar donde Él quería ir no era el lugar público,
no era el lugar donde la gente lo aclamaba y la gente lo veía. Para el Señor Jesús, su pasión era empezar cada día en el lugar secreto donde estaba a solas con Dios. Y esa debe ser tu pasión y la mía. Debe ser la nuestra, empezar en ese lugar secreto. Señor, yo te doy gracias por permitirnos compartir tu palabra. Te doy gracias porque nos permites, Señor, en este momento ir a ella y verte y ver cómo nos enseñas a todos. Y en este tiempo en el que estamos en casa y podemos disponer con mayor facilidad de cómo organizar nuestros días, de cómo, Señor, trabajar, Señor, en la relación con las personas que están junto a nosotros. En este momento en el que nuestra vida pública está en pausa y estamos viviendo en lo íntimo de nuestras casas, queremos empezar a trabajar desde lo privado, en tener vidas, Señor, llenas de fruto, llenas de acciones que reflejen tu amor, Señor. Queremos empezar nuestros días, Señor, conectados contigo. Queremos empezar nuestros días llenos de ti. Queremos que allí en secreto, donde nadie más está, a solas contigo, en oración, allí tú nos hables a través de tu palabra, y a través de esta palabra nos limpies, nos cambies, nos llenes, nos fortalezcas, y salgamos de allí con la expectativa y nuestro corazón dispuesto para también transmitir ese amor a nuestra familia y empezar a construir vidas de verdad, no de apariencia. Queremos, Señor, a partir de este día y tener la expectativa, Señor, de salir de esta cuarentena y volver a la universidad, al colegio, a nuestro lugar de trabajo, con vidas que son más que apariencia, que son de verdad. Que si ellos piensan que somos amables porque nos ven allí, es porque realmente somos amables desde la casa. Que si somos personas honestas, no es solamente porque lo somos cuando nos ven, sino que en todo lugar somos honestos. Que si la gente piensa que te amamos, sea que verdad te amamos, y desde el principio del día nuestra pasión es tan fuerte que lo primero, Señor, te lo damos a ti, lo primero de nuestro tiempo, lo primero de nuestro corazón. Que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos pensando en agradarte a ti. Queremos ser personas que son iguales en público y en privado, que son las mismas en la casa y en la calle. Queremos ser personas que son las mismas en lo profundo de su corazón y con lo que sale de su boca, con palabras y con acciones. Queremos ser personas, Señor, que piensan lo mismo que dicen, sinceras. Queremos ser íntegros como tú, Señor. Queremos ser personas llenas de fruto. Queremos ser personas llenas de ti, Señor. Te pido que en este tiempo nos guíes, Señor, para tener la humildad de reconocer nuestros errores en casa, escuchar a nuestros padres, escuchar a nuestra esposa, al esposo, según sea el caso, a los hijos, escuchar lo que ellos nos hacen ver, los errores que ellos nos hacen ver, los puntos ciegos que nosotros no podemos ver, pero ellos sí. Te pido que nos des la humildad para reconocer esos errores y estar dispuestos a cambiar, para confiar más en la sinceridad de los que nos aman que en las palmadas en la espalda de personas que nos ven de vez en cuando. Señor, te pido que nos des la humildad para reconocerlo y trabajar en nuestras casas con nuestro corazón para edificar vidas de verdad. Señor, queremos depender de ti, no de nuestro propio criterio, sino depender, Señor, de tu palabra. Señor, que nuestra expectativa de bondad no sea lo que nosotros consideramos buenos, sino querer ser como tú. De verdad, Señor Jesús, queremos cada día, Señor, tener una vida de conexión contigo, y que seas tú quien nos enseñas a vivir como tu Padre. Yo te doy gracias por esta palabra, por a partir de ella llenarnos de expectativa para vivir vidas, Señor, que empiezan desde el primer momento del día conectadas contigo. Señor, vidas, Señor, que anhelan, Señor, vivir como tú, Señor Jesús, cargadas de tu amor, de tu presencia, de buenas acciones. Queremos ser hijos que oran, que te aman, que tratan bien a su familia, personas íntegras en público y en privado. Señor, las mismas personas. Te doy gracias por esta noche, gracias por estar con nosotros, gracias por amarnos tanto, Señor. Queremos sacar el máximo provecho, como dice tu palabra, de cada oportunidad que tú nos das. Queremos, Señor, disfrutar de las cosas buenas que podemos sacar de este tiempo difícil, Señor. Y queremos aprender a trabajar en construir nuestra vida en integridad, desde lo íntimo, Señor, desde lo profundo de nuestros hogares, desde lo profundo de nuestros corazones. Gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Todos podemos decir amén.